Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Amén. Un gozo poder estar esta mañana con ustedes. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 2. Vamos a continuar con la serie que la semana pasada iniciamos, la serie de el libro de Samuel. Digo el libro porque, como lo comenté la semana pasada, este libro inicialmente fue en un solo tomo. Ahora lo tenemos en dos secciones o en dos tomos, primera de Samuel y segunda de Samuel, y vamos a continuar la historia que empezamos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a seguir viendo estos dos personajes que salen a la vista en el capítulo 1, viendo a este sacerdote, al sacerdote Elí, juntamente con este niño que fue dado a su madre Ana, recordando la fidelidad de Ana, recordando cómo Ana deseaba este pequeño, este niño en el cual al ver que el tiempo pasaba, los años pasaban y simplemente el Señor no le había concedido tener un hijo. Nuestro Señor en su misericordia escucha el clamor de Ana y le concede este niño, en el cual llama Samuel. Y viendo esta parte en la cual Ana dedica, inclusive antes de su nacimiento, hace este voto delante de nuestro Dios, diciendo: si tú me das un hijo, yo dedicaré este niño a ti, oh Señor. No solamente un tiempo determinado, sino toda su vida. Y así este niño ya no estaba más con su madre, sino estaba ahora en la casa de Dios, ¿no? Sabemos que el templo todavía no era construido, pero sí estaba lo que era el arca y lo que era la parte del sacerdocio allí en Silo, donde se ofrecían los sacrificios por el pueblo, y de esta misma manera el niño, o en este caso fue desde bebé, que Ana lo entregó a Elí para que él se encargara de él y lo fuera encaminando en los caminos de nuestro Señor. Y es precisamente, mis hermanos, que vamos a continuar con esta historia. Les voy a pedir ahí que abran sus Biblias ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a iniciar del versículo 12 en adelante. Pero vamos a dejar ese tiempo en las manos de nuestro Señor, que abra nuestro entendimiento y sobre todo que podamos ver que aún en medio del caos, aún en medio de cuando todo falla, la palabra de nuestro Señor permanece. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Padre bondadoso, queremos dar gracias por esta bendición que nos das de estar en este lugar. Gracias te damos por este privilegio tan grande que nos das de poder con nuestras bocas venir delante de ti y adorar y alabar y reconocerte que eres un Dios santo, un Dios todopoderoso, y que en ese poder también muestras tu amor al permitirnos estar en este lugar para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Padre, abre nuestros entendimientos, abre nuestros corazones para que de esta manera tengamos la comprensión correcta de tu palabra. Espíritu Santo, guía este tiempo, guía nuestro entendimiento, que todo sea para honra y alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues hemos llegado a la historia donde vamos a ver delante de nosotros en estos versículos cómo se muestra esta generación, una generación en Israel donde hasta los sacerdotes que debían guiar al pueblo de Dios buscaban saciar sus propios apetitos en vez de honrar al Señor. Recordamos la semana pasada, justamente el libro de Samuel se escribe en ese acontecimiento histórico de Israel, donde iba a estar precisamente la transición de pasar a jueces a lo que son los reyes. Pero en esa transición, que es precisamente donde Samuel nace, dice ahí en el último versículo de Jueces que el pueblo de Israel simplemente hacían lo que bien les parecía. Y es justamente, vemos aquí el ejemplo bien claro de estas últimas palabras del libro de Jueces. La gente hacía lo que bien le parecía, y es que vemos en estos dos personajes que vamos a iniciar viendo en estos
próximos versículos que prácticamente hacían lo que su corazón les dictaba, los deseos de su carne le dictaban. Y es que precisamente a consecuencia de eso, Israel vivía un tiempo de vacío espiritual, de un pueblo que estaba lejos de su Dios. Y en ese contexto, mis hermanos, Dios levanta a Samuel, un joven, un niño, como en algunas versiones lo vemos en nuestras Biblias, levanta a un niño para recordarnos una verdad fundamental. Cuando todo falla, cuando todo es un caos, la palabra de Dios permanece. Y es que el pasaje comienza con esa declaración contundente, mis hermanos. Vemos ahí en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos muchachos, estos hijos de Elí, sabiendo que Elí era el sumo sacerdote, por ende sus hijos también eran sacerdotes. Estos sacerdotes lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vemos, bueno, tenían sus nombres, uno era Ovni y el otro era Fines. Y estos estaban encargados, no solamente ayudando a su padre, sino también estaban encargados de ministrar en la casa de Dios. El texto los presenta justamente como lo dice, ¿verdad? Hombres impíos, hombres malos que no conocían al Señor. Inclusive esta palabra de impíos se expresa en el texto original en hebreo como hijos de Belial, una expresión para hombres perversos y sin valor. Justamente el escritor de Samuel les da este adjetivo, hijos de Belial, y lo vamos a ver por qué. Realmente eran hombres malos que estaban prácticamente haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Y viendo, mis hermanos, la posición que tenía Elí, el padre de estos dos muchachos, y estos muchachos que prácticamente estaban a cargo de la vida espiritual del pueblo, simplemente hacían lo que bien les parecía. Y es que vemos, mis hermanos, muchas veces es posible llevar un título religioso, tener un rol de liderazgo, inclusive estar cerca de lo sagrado y sin embargo vivir lejos de Dios. Como pastor, muchas veces esto me define mucho. Realmente tengo la responsabilidad no solamente de mostrarme una cara aquí un domingo, un jueves. Realmente mi vida, y lo digo, estar estudiando esto me confronta al poder tener la necesidad de principalmente agradar a Dios con lo que Él me ha encargado. Y es que vemos aquí, mis hermanos, que aún así no implica que si tú seas un líder, un pastor, realmente lo que predicas debes de vivirlo. Y estos jóvenes predicaban ser siervos de Dios, sin embargo, sus acciones hacían diferente. Y vemos, justamente su maldad era mostrada en el altar, como lo vamos a ver en los siguientes dos versículos, 13 y 14, y decía, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Estos criados eran enviados de los hijos de Elí, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venía a Silo. Imagínense, estos muchachos mandaban a sus criados ¿a hacer qué, mis hermanos? A tomar del sacrificio lo que ellos simplemente querían. Agarraban, dice ahí, es muy explícito, ¿no? Agarraban este garfio, imagínense un tenedor, ¿no? Últimamente creo que los que seguimos el béisbol, ¿no? Los Mariners, cada que anotan un home run, sacan un tridente, ¿no? Un tenedor de 3 picos. Y es justamente lo que estos hombres, no era un tenedor como los que tenemos en la casa, ¿no? Un tenedor pequeño que prácticamente nada más alcanza a coger algo de carne, ¿no? Esto era un tridente, un tenedor grande, ¿no? De lo que hacían, que lo metían en la olla, y lo que agarraban en la olla era para ellos, violando la ley, lo que realmente establecía de lo que les tocaba a la porción a los sacerdotes. En el Levítico se había establecido la cantidad correcta que era dada al sacerdote, y estos hombres simplemente violaban la ley de Dios agarrando lo que bien les parecía.
Y no solamente esos dos impíos, mis hermanos, tomaban a su antojo lo que les correspondía. Peor aún, antes de que la grasa fuese quemada, que era lo que vamos a ver a continuación como la grosura, lo que pertenecía únicamente a Dios. Y digo esto porque también en el Levítico estaba bien definido que la grosura o lo que era la grasa de la carne no se debía de cocer, porque esa grasa pertenecía únicamente a Dios. ¿Y estos hombres qué hacían? La cocían y se la quedaban. Inclusive era también prohibida. Dice inclusive ahí en Levítico, lo manda bien, bien claro el Señor: de toda grosura no comeréis. Toda grosura es de Jehová. Sin embargo, ellos tomaban esta grosura para ellos mismos y exigían carne cruda para asarla según su capricho. Ellos despreciaban estos mandatos, mis hermanos. Y si alguien osaba corregirlos, si alguien les decía: hey, tranquilo, este sacrificio es para el Señor. Yo he venido, he viajado, he llegado a Silo para que tú ofrezcas el sacrificio por mí. No hagas esto. Simplemente los hombres contestaban con violencia diciendo: si no me las das, yo lo tomaré a la fuerza, que es justamente lo que vemos en estos versículos a continuación, en el versículo 16. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, ¿qué? Yo la tomaré por la fuerza. Diríamos en el vocabulario de la Casa Carrillo con mis hijos: estos malandros. Y fíjense, mis hermanos, en el siguiente versículo resume la consecuencia de los actos de estos sacerdotes, Ofni y Fines. Y fíjese la consecuencia, versículo 17: el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban, ¿qué? La ofrenda de Jehová. Llegó la consecuencia, mis hermanos, en que, imagínense, ellos iban a ofrecer sus ofrendas al Señor. Y viendo esta actitud, simplemente decía: no, pues ¿para qué ya voy a hacer ofrenda? Menospreciaban ya la ofrenda a causa de la actitud de estos hombres. Es por decir, ¿no? Ustedes van entrando allá y ustedes saben que los domingos pasamos la ofrenda, ¿no? Que en este caso es diferente, ¿no? Pero un ejemplo, una ilustración es esta, ¿no? Yo me pongo allá a la puerta, ¿no? O Wilson, o Poncho, ¿no? Uno en cada puerta. A ver, pásame la cartera. Véngase para acá. No, pues a ver, bueno, te dejo el de $1. Me gusta ese que es el de, ¿cuál es el de 100? Ustedes que tienen el de 100 ahí en sus carteras, ¿qué presidente es? ¿El de Jefferson o quién es? No, Washington es el de $1, ¿no? No sé, bueno, qué sé yo. Pero imagínense, mis hermanos, esas actitudes llegaban a que la gente menospreciara el sacrificio a nuestro Dios. ¿Ven el problema? Cuando los líderes que deben conducir al pueblo a la adoración verdadera convierten el culto de adoración en medio de una payasada, mis hermanos, simplemente satisfaciendo sus propios deseos. Y vemos, la consecuencia es de que el pueblo sufre. Y en ese momento el pueblo sufría porque ya ni siquiera podían hacerle llegar la ofrenda a nuestro Señor. El altar que debía apuntar a la santidad de Dios simplemente se convirtió en un banquete carnal para Ofni y Fines. Pero miren, mis hermanos, en su soberanía, nuestro Señor, en medio de esa corrupción, en medio de esa maldad, en medio de esa impiedad de estos dos hombres, aparece una figura pequeña, casi insignificante todavía. Samuel, versículos 18 y 19, y lo leo en una versión nueva versión, más bien Nueva Biblia de las Américas, que me llama la atención y lo pongo ahí porque en nuestras Biblias, en el versículo 18, lo vemos, dice: y el joven Samuel, pero en el original lo marca como un niño, todavía era un niño, y justamente esta versión nos da a entender esto. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual.
Fíjense, primeramente la actitud de Samuel. Samuel siendo un niño. ¿Qué hacía? Ministraba, ya servía delante del Señor. Y da estas características, usando un ¿qué? Un efod de lino. El efod de lino era usado por los sacerdotes o por la gente que ministraba o servía en el templo. Y me llama la atención, ¿no? En este versículo decía que su madre llamada, ¿cómo? Ana, le hacía una túnica pequeña cada año. Y esta túnica se usaba justamente bueno, primero se calzaba o se ponía, más bien no se calzaba, se ponía la túnica y después que venía el efod, ¿no? Y obviamente pues el niño iba creciendo, ¿no? Nosotros casi nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, antes, o no sé si hay mamás aquí que les hacen la ropa a sus niños, pero pues si es que les hacen las ropas a los niños o la abuelita, ¿no? Que clásico te tejía la chambrita, como decíamos, pues cada año tenía que estar tejiendo una chambrita porque obviamente el niño, ¿qué? Pues crece, ¿no? Y así justamente Ana le hacía su túnica pequeña a Samuel para que justamente se la pusiera y después se pusiera el efod de lino. Y miren, mientras los hijos de Elí abusaban del pueblo, Samuel servía ¿qué? Humildemente. Mientras los sacerdotes buscaban saciar sus apetitos, robándose la carne que le pertenecía al Señor, robándose la grosura, la madre de Samuel le cosía cada año esta pequeña túnica para el servicio del Señor. Hermanos, ¿dónde buscamos nosotros la plenitud? Los hijos de Elí representan la búsqueda de satisfacción en los deseos del corazón caído. Samuel representa la humildad del servicio. Y es que, hermanos, la plenitud no viene de tomar para nosotros lo que queremos. La plenitud viene, como lo vimos la semana pasada, de rendirnos a Dios en obediencia. De ahí viene y debería de venir nuestra plenitud, de rendirnos a Dios en obediencia. Continuamos, lamentablemente, viendo esta parte de la impiedad de los dos hijos de Elí. Dice ahí en el versículo 22, ¿no? Elí, ya anciano, escucha las atrocidades de sus hijos y escucha de cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, ¿no? O sea, siendo el sumo sacerdote, viendo esa actitud en sus dos hijos. Él les dice, versículos 23 y 24, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Simplemente, mis hermanos, Elí les habla con estas frases, ¿no? No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que oigo? No hagan esto, ¿por qué están haciendo esto? Pero fíjense, no los disciplina. No dice aquí, inclusive lo vamos a ver más adelante, hay una prueba de que Elí simplemente ni siquiera les quita el cargo de seguir sirviendo ahí en Silo, ahí en el templo, o en la carpa donde estaba el arca del pacto. No hay una consecuencia, no los disciplina. Reconoce el pecado, sí les dice, ¿qué están haciendo? Pero no los confronta con firmeza. Su tibieza lo convierte en cómplice. Cada uno que nosotros tenemos hijos, mis hermanos. Claro, aquí estamos hablando de gente que sirve. Pero hermanos, llámese si tú sirves aquí enfrente en el púlpito, si tú sirves poniendo las sillas, si tú sirves poniendo el té, si tú sirves en lo que el Señor te ha dispuesto a realizar, tenemos una responsabilidad como padres. Y ahorita voy más hacia el padre, hacia el varón que tenemos hijos. Cuando nosotros servimos al Señor, mis hermanos, debemos reconocer también nuestro compromiso como padres. Y es un reto que tenemos diario. Nuestros hijos van creciendo o a lo mejor ya los tienes grandes. Y aún así creo que de grandes tienes la responsabilidad de ir a ellos y dar el consejo bíblico conforme a la voluntad del Señor. Y es que tenemos esta responsabilidad conforme a la palabra del Señor y en su voluntad. Él nos dice criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción de nuestro Señor.
Y esto significa, ya sabemos, mis hermanos, es poderlos guiar en los principios y valores de la palabra para que realmente nuestros hogares reflejen la voluntad de Dios. Y es que si nosotros no lo hacemos, mis hermanos, vamos a tener un ovni y un, ¿cómo se llama el otro? Fines. Es casi, o más bien va a ser la regla, mis hermanos. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos ese compromiso con el Señor. No es el compromiso de agradar a decir, miren qué buen padre soy y miren cómo son mis hijos. No, mis hermanos, tenemos el compromiso con el Señor porque Él nos ha mandado a hacer esto, mis hermanos. Y simplemente Elí argumenta con ellos sin disciplina y les da estas palabras, versículos 24 y 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto, ¿qué? Hacerlos morir. Con Dios no se juega, mis hermanos. Tenemos un Dios de amor, pero un Dios también celoso. ¿Y un Dios de qué? De justicia. Y lo vemos, mis hermanos. Ovni y Fines persistieron en los caminos malos y no escucharon la voz de su padre. Claro, fue una llamada de atención nada más con voz, ¿no? Fue una disciplina, pero aún así no escucharon la voz de Elí, de su papá. ¿Por qué? Y lo vemos aquí la soberanía del Señor, ¿no? Porque el Señor, ¿qué? Había establecido ya un juicio sobre ellos. Jehová, nuestro Señor, había resuelto hacerlos morir. Pero vemos, mis hermanos, en contraste con estos dos impíos, con Ovni y Fines, el juicio de Dios para Elí y su casa. Pero antes de eso, vemos también cómo el joven Samuel, versículo 26, iba creciendo. Y era acepto, ¿qué? Delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense el contraste, ¿no? La diferencia, ¿no? Estos hombres haciendo toda esta impiedad, todo este pecado, toda esta maldad y el contraste con Samuel. Ahora sí, aquí dice, ¿no? Y el joven Samuel iba creciendo. Y con estas características, con estas cualidades, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Más aún me pongo a pensar cómo Dios tiene cuidado de Samuel en esa corta edad, viendo todo el desastre, porque Samuel estaba bajo la tutela ¿de quién? De su padre, de Elí. Seguramente al lado de él dormían estos dos malandros, hermanos. ¿Cómo influencias a un niño para mal? Obviamente viendo. Imagínense todas las aberraciones que veía el pequeño Samuel con sus prácticamente dos hermanos, porque creció con ellos, estaba creciendo con ellos. Pero Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos aquí el cuidado de nuestro Señor para con Samuel. Pero las cosas no se quedaban ahí. Del Señor nadie se burla, mis hermanos. Y viene justamente el juicio de Dios para Elí y su casa, y lo vemos ahí en el versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí. Justamente en los siguientes versículos vemos que era para recordarle los privilegios que Dios le había dado a su familia. Refiriéndose al privilegio que tenían, imagínate, eran levitas, a los levitas se les habían encargado servir ahí en la casa de Dios. Era un privilegio que ellos tenían. Pero de la misma manera ese privilegio fue desechado, fue despreciado por Elí y la casa y su casa. Y fíjense, lo vamos a ver a continuación, la gloria que debería de haber sido para Dios de parte de Elí, le da gloria mejor a sus hijos. Y esto vendría a un juicio sobre su casa. Pero antes de anunciarlo, Dios establece este principio eterno, mis hermanos, versículo 30 de este capítulo 2, diciendo Dios, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco, mis hermanos.
Elí había preferido honrar a sus hijos antes que a Dios. De esta misma manera se cumple la palabra. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Los hijos de Elí fueron tenidos en poco por el Señor. Y eso se traduce en el juicio que vamos a ver a continuación. Y no solamente sobre ellos, sino también sobre toda la casa de Elí. Bueno, ellos, Elí, y toda su descendencia y toda su casa. Versículo 31, lo vemos, una consecuencia. El juicio cae sobre su descendencia, hay un corte de la descendencia. Le dice ahí, quitaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Consecuencia. Consecuencia número 2, debilitamiento de la familia. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Fíjense, el pecado de sus hijos, la consecuencia que trajo, mis hermanos. No solamente corte de la descendencia, no solamente debilitamiento de la familia. Aunque Israel prosperara, la casa de Elí sería abatida. Vemos también la consecuencia de una muerte temprana en su descendencia. No habrá anciano en tu casa para siempre, lo vemos en el versículo 33. Ninguno de sus descendientes iba a alcanzar, ¿qué? Larga vida, a consecuencia del pecado de los hijos de Elí y de preferir honrar Elí a sus hijos antes que a Dios. De esta misma manera también vemos como en el versículo 34 la señal de confirmación del juicio, diciendo ahí en el 34, esto te será por señal, tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán ambos en un mismo, ¿qué? Día. Esta palabra que el varón de Dios le está trayendo a Elí, dándole este juicio. Tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán ambos en un mismo día. Bueno, y esto lo vamos a ver cómo la palabra de Dios se cumple en los siguientes capítulos. Pero mis hermanos, cuando todo falla, la palabra de Dios permanece. Y lo vemos, mis hermanos, el veredicto es severo. Su descendencia de Elí sería cortada, sus hijos morirían en el mismo día y su linaje ya no tendrá lugar delante de Dios. Pero en el amor, en la justicia de nuestro Señor, en medio del juicio, mis hermanos, hay esperanza. Y justamente lo vemos en el versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Es la palabra que este hombre de Dios le trae a Elí. Ya es una profecía, ¿no? En parte vemos que esta profecía, no vamos a adentrar mucho en esta profecía, pero esta profecía se cumple en el tiempo de Salomón, cuando el Señor le permite construir el templo. Se llama Sadoc, y es justamente cuando esta profecía se cumple. El mismo Sadoc es el que reemplaza esa línea de Elí en esa misma época de Salomón, cuando construyó el templo para el Señor. Pero miren, mis hermanos, el cumplimiento final, y lo vemos en estas palabras, el cumplimiento final está en Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote que vive para siempre, que no necesita ofrecer sacrificios por él mismo, no necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, que siempre hace la voluntad del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Después de que el hombre de Dios anuncia el juicio sobre Elí y su casa, el capítulo 3 abre con una nota sombría, mis hermanos, una nota triste, diciendo ahí en la primera parte de ese versículo 1 del capítulo 3, la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice ahí el escritor de Samuel. Cuando el pueblo desprecia a Dios, el juicio incluye también silencio divino, mis hermanos. No hay revelación, no hay dirección, y lo vemos eso en la historia de Israel. Muchas veces desobediencia,
inclusive antes de llegar nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años, de los cuales Dios no habló. Y esto a consecuencia de la rebeldía del pueblo de Israel. No había profetas. Qué triste es cuando Dios retira su voz, mis hermanos. Pero en ese contexto, en ese momento de silencio, Dios llama a Samuel. Y lo llama 3 veces. Y lo vamos a ver ahí en los siguientes versículos. Versículo 4 y 5 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Y qué pasó? 3 veces pasó lo mismo, mis hermanos. Jehová llamó a Samuel y simplemente Samuel decía, heme aquí, pensando que era la voz de ¿quién? De Elí, ¿no? Seguramente, por eso decía lo anterior, ¿no? En esta casa de los sacerdotes, seguramente a un lado izquierdo de Samuel estaba Elí, al lado derecho aquellos 2 hijos de Elí, y se confundía. 3 veces Jehová lo llama. 3 veces respondía, heme aquí, pensando que era Elí. Versículo 9. Al finalizar ese versículo dice que Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y le da estas palabras al joven Samuel. Le dice a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, fíjense las palabras, mis hermanos, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Hermoso, mis hermanos. Aquí vemos el inicio del trabajo profético de Samuel. Esta transición en la cual Israel pasa teniendo jueces a tener profetas. La disposición de escuchar de Samuel la vemos aquí, mis hermanos. No se trata de un talento, no se trató de una posición, sino de un corazón que le dice al Señor, Señor, habla, yo te escucho. ¿Tenemos nosotros la disposición de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, mis hermanos? Con ese corazón como el de Samuel que dice, Señor, cuando abro su Biblia, abro la Biblia, abro su palabra, digo con estas palabras, Señor, aquí estoy. Habla, yo te escucho. Entonces, lo primero que Samuel recibe no es un mensaje de consuelo. Fíjense, el primer mensaje que Samuel recibe de Dios no es un mensaje que iba a ser de consuelo o algo específicamente para todo el pueblo de Israel. No, es un mensaje de juicio, que es justamente la confirmación del castigo sobre la casa de Elí. Confirmar lo que el varón de Dios le había dicho unos versículos atrás. Versículos 11 y 14. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. La palabra de Dios a Samuel rectifica el juicio que ya antes había Elí escuchado por el varón de Dios. Pero fíjense, ¿no? Qué peso para este joven, para Samuel, ¿no? A lo mejor un profeta diría, no, pues Señor, dame una profecía para que sea de bienestar. No, ¿cuál? Es una profecía de juicio prácticamente para su padre. Pero fíjense la actitud de Samuel. Él obedece y habla todo lo que Dios le dio.
Lo vemos ahí en los siguientes versículos 17 y 18. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Samuel le contó todo lo que el Señor le había dicho. Diciendo así, ¿no? Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle absolutamente nada. Simplemente Elí dice estas palabras, que el Señor, que Jehová haga lo que bien le parezca. Hermanos, porque cuando todo falla, la palabra de Dios siempre que se cumple, siempre permanece. Y es justamente, mis hermanos, que el capítulo concluye con esta afirmación gloriosa, pero también inicia en el siguiente capítulo 4 con esto. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, justamente en Silo donde la madre de Samuel, Ana, le había hecho voto a Jehová de entregarle a su hijo al Señor. Mismo Silo donde estaba viviendo con Elí. Y dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Si recordamos los primeros versículos de del capítulo 3, donde dice que la palabra de Jehová escaseaba en estos días, ahora concluye o inicia el capítulo 4 con estas palabras. Y Samuel, ¿qué? Habló a todo Israel. La palabra de Dios volvía a ser escuchada, no solamente a la casa de Elí, sino a todo Israel por la voz del profeta que Dios estaba utilizando, que era Samuel. Y vemos esas características, mis hermanos. Lo que Samuel profetizaba se cumplía, porque no eran palabras humanas, eran palabras de Dios. Y es justamente esto. Samuel habló a todo Israel. Así el silencio de Dios terminó y la voz de nuestro Señor volvió a resonar en todo Israel por medio del profeta, este profeta fiel llamado Samuel. Así que mis hermanos, la plenitud del pueblo de Dios, su iglesia, no proviene del poder, del placer, ni del prestigio, ni de las posesiones. Estas pueden llenarte por un momento y lo sabemos, mis hermanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los placeres, son momentáneos, duran poquito, mis hermanos. Pero esa plenitud que es duradera, esa plenitud que es eterna, viene de la voz de Dios. Su palabra nunca falla, mis hermanos. Por eso debemos de ser un pueblo, una iglesia de palabra, leerla, escucharla. Y no solamente eso, obedecerla y confiar en ella. Aun cuando el pecado y las adversidades parezcan dominar, mis hermanos, la palabra de Dios nunca cae al suelo, porque permanece para siempre. Así que, mis hermanos, creo que es una historia dura al inicio, pero también una historia llena de esperanza. La palabra del Señor nos trae esperanza. Y de esta misma manera, concluyo con estas 3 observaciones en nuestra vida cristiana. Primeramente, examina tu corazón. ¿Eres como los hijos de Elí, buscando llenarte de deseos egoístas? ¿O con un corazón como el de Samuel, dispuesto a servir con humildad, dispuesto a escuchar la voz de Dios, dispuesto a obedecerle en medio del caos que se vive a nuestro alrededor? Muchas veces vivimos y estamos como Samuel. A lo mejor Samuel tenía afines y a ovnis. Nosotros tenemos a un mundo entero de oscuridad, donde muchas veces inclusive entra el desánimo. Pero hermanos, necesitamos examinar nuestro corazón y debemos de saber si estamos dispuestos a vivir confiando en Él y a servir
con la humildad que Samuel servía a nuestro Señor. Confía en Cristo, mis hermanos. Él es el sacerdote fiel que intercede por nosotros y su intercesión es eterna. No hay nadie como Él. No hay nadie de lo que nuestro Señor puede darnos. Confiemos en Él. Si a lo mejor estás confiando en tu sabiduría, en tus fuerzas, estas van a ser débiles y van a menguar un día. Pero la confianza en el Señor es duradera. Solo en Cristo está la confianza verdadera. Y por último, y lo vemos, mis hermanos, cómo Dios da esa palabra a Samuel. Hace cerca de 3000 años, Dios dio estas palabras a Samuel, una palabra profética. Y 3000 años después, Dios nos sigue hablando por medio de esa misma palabra, mis hermanos. Ya no con profecías ni con profetas, no con sueños ni visiones, sino a través de esta palabra fiel, mis hermanos, la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, y la tenemos en nuestras manos. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! La iglesia, su pueblo de Dios necesita esta palabra, que es viva, que es más fuerte, que es cortante, como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y esta palabra, mis hermanos, debe de ser proclamada y de esta misma manera también obedecida. Así que, hermanos, queridos hermanos, amados hermanos y hermanas, Israel vivía en ese tiempo de Elí en oscuridad, con esos líderes corruptos, esos líderes impíos. Vivían vacíos, un pueblo confundido, un altar profanado. Pero miren, Dios en su misericordia, en su amor, levantó a un joven y a través de él mostró su palabra, que es poderosa y que su palabra nunca falla. Y hoy vivimos en tiempos donde muchos buscan plenitud en lo mismo que destruye: poder, placer, posesiones. Muchos líderes fallan, inclusive líderes de nuestras mismas iglesias. Fallan. Las iglesias fallan. Muchas veces en vez de predicar el evangelio y la palabra se han desviado para satisfacer deseos de la gente, emociones carnales de la gente. Pero mis hermanos, la verdad sigue siendo la misma. Solo Dios nos hace plenos. Solo en Él hay plenitud. Solo en Cristo, que es nuestro sacerdote fiel, por medio de su palabra viva, que nunca cae al suelo. Así que, como decía el profeta Samuel, mis hermanos, hagamos nuestra su respuesta. Cuando tomes su palabra, cuando estés en ella, y espero que sea del diario, digamos: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Oremos. Amados Padre, amado Señor, Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aún a pesar del caos, aún a pesar del pecado, eres fiel para con nosotros al haber sido revelado en tu palabra y poder tener esta bendición de poderte conocer. Ayuda, Señor, a que podamos tener este corazón dispuesto a poder escucharte a través de ella, a través de tu palabra, a que podamos ser edificados, y no solamente edificados, sino también transformados por medio de ella. Padre, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a ser siervos fieles a ti, tomando de ejemplo a este joven Samuel, aún viviendo en esta oscuridad, aún viviendo en medio de esta impiedad de estos hombres. Él permaneció fiel, él permaneció siendo humilde en tu servicio. Ayúdanos a que de esta manera tengamos esta actitud. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Iglesia, pueblo de Dios, nos ponemos de pie, hermanos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo